Bien, tenemos la parte analítica de suma de vectores, ¿sí? Bien, tenemos para eso algunos antecedentes, como por ejemplo los ángulos. Según habíamos visto, nosotros podemos realizar apuntes de ciertos ángulos respecto a algunas letras griegas que utilizamos, ¿sí? Entre ellos está alfa, que usualmente es así, ¿sí? Le llamamos a este alfa. Tenemos beta, ¿sí? Que sería este. Tenemos a gamma, que tiene es como una Y, ¿sí? Se le llama gamma. Tenemos a theta, que en este caso se escribe así, theta. Tenemos a phi. Y por último tenemos a delta. ¿De acuerdo? Bien, entre estos también tenemos que recordar que los triángulos usualmente que vamos a utilizar para las fuerzas, ¿sí? Para la suma de vectores, van a ser triángulos rectángulos. Entonces vamos a tener diferentes. Por ejemplo, vamos a dibujar uno justo ahora, ¿sí? Bien, tenemos este triángulo rectángulo. Entre estos debemos de tener que la suma de estos triángulos debe ser 180 grados, ¿sí? Bien, como este es un triángulo rectángulo, entonces sabemos que este que está aquí, este ángulo que aparece acá, ¿sí? Usualmente es de 90 grados. Si ese es de 90 grados, ¿de cuánto es cada uno de estos? ¿Sí? Veamos, si a este le ponemos theta y a este le ponemos phi, debemos de saber que para completar los 180 grados, ¿sí? Que debe tener adentro cada triángulo, le podemos sumar los 90 grados que ya tenemos, ¿sí? Más theta más phi, ¿sí? Y en este caso, ¿cuánto sería? Bien, el 90 obviamente lo podemos equilibrar con un menos 90 de este lado y un menos 90 de este otro lado. Entonces nos daría, ¿sí? Theta más phi. Obviamente este 90 de acá se cancela con este de acá y tenemos como resultado entonces 180 menos 90 sería 90. Esto quiere decir que la suma de los ángulos que van a completar el triángulo por dentro, ¿sí? Aparte de 90, estos dos van a sumar también 90, ¿sí? Eso es lo que debemos de recordar. Otra a recordar es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Veamos un ejemplo con un triángulo un poquito más grande. Bien, tenemos por ejemplo, veamos, tenemos una base en X de 5 por ejemplo y una altura de 3, ¿sí? Entonces nosotros tenemos este lado que es la hipotenusa. ¿Cómo sabemos que se llama hipotenusa? Bien, porque aquí está el ángulo de 90 grados. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y el lado contrario a este es la hipotenusa. Usualmente es la fuerza resultante que vamos a obtener, ¿sí? Nosotros queremos saber R si en X este vale 5 y en Y este vale 3. ¿Cómo encontramos R entonces? Bien, sabemos que R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿de acuerdo? Según el teorema de Pitágoras. Entonces, tenemos R al cuadrado igual a, en vez de X, ¿qué colocamos? 5, ¿verdad? 5 al cuadrado más, en vez de Y, ¿qué colocamos? 3, ¿verdad? 3 al cuadrado. Entonces, justamente tenemos este 5 de acá, este 5 de aquí. Esta Y de acá es esta Y de aquí, ¿sí? Lo colocamos justamente así, con colores, para ubicarlo mejor, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos R al cuadrado es igual a 5 por 5, serían 25, ¿sí? Recuerden que 5 al cuadrado quiere decir que se multiplica por el mismo dos veces, ¿verdad? Y de ahí sale este 25. En 3 al cuadrado sería 3 por 3, o sea, dos veces, sería 9, ¿verdad? Entonces sería 9, ¿sí?
r al cuadrado es entonces igual a 34, ¿sí? Bien, ahora, para calcular r al cuadrado, podemos aplicar una raíz de este lado, ¿sí? Es la forma más corriente, por así decirlo. Aunque obviamente sabemos que hay mucho más adentro de todo esto, ¿sí? Por cuestión de conveniencia, vamos a recordar que podemos cancelar esto así de forma, digamos, vulgar. Y vamos entonces a colocar que r es igual a la raíz de 34, ¿sí? Bien, ¿cómo encontramos r entonces? Bien, sabemos que, por ejemplo, vamos a hacer esto a un lado. Sabemos que 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25 y 6 al cuadrado es 36. Entonces, ese 34 en medio de dónde está? Ah, bueno, debe estar por aquí. Entonces debe dar una raíz entre 5 y 2, entre 5 y 6, perdón, ¿sí? Bien, utilizamos la calculadora. En este caso vamos a utilizar la calculadora que nos proporciona Windows. Y vamos a hacer, la raíz de 34 es 5.83. Y tiene bastante sentido. Entonces es 5.83, ¿sí? Y esta sería R. Entonces, ¿cuánto sería R? 5.83. 5.83 o 5,83, ¿sí? Ese sería entonces el recordatorio de las partes que necesitamos antes de la suma de vectores de forma analítica, ¿sí? Un poco de trigonometría, sus antecedentes, que sería entonces sobre ángulos, que ya vimos, ¿sí? Al menos esa es la parte importante. El teorema de Pitágoras, que ya vimos un ejemplo, y eso sería todo, ¿sí?